presente video vamos a estar repasando las principales funcionalidades del cliente LibertyWeb. Como pantalla principal tenemos la ventana de acceso al sistema. Indicamos usuario, contraseña y el lenguaje utilizado. Posteriormente especificamos con qué perfil nos queremos conectar, la compañía, organización y almacén. Una vez accedido al sistema, en la parte izquierda podemos visualizar el menú, específicamente en este caso para el perfil de administración, y a la derecha un conjunto de accesos rápidos a ventanas, por ejemplo, favoritas, ¿sí? O vistas de búsquedas de artículos, entidades comerciales, etc. Al hacer clic en alguno de estos botoncitos, se va a ir desplegando el árbol de menú con todas las entradas a cada una de las ventanas. Adicionalmente, en la parte superior, yo puedo buscar una ventana simplemente escribiendo un criterio de búsqueda. Y se van a desplegar todas las ventanas que respeten ese criterio de búsqueda. Por ejemplo, si yo quiero ir a la ventana banco, puedo escribir banco y se va a presentar esa opción. Puedo hacer clic o bien en la opción desplegada o bien en la ventana. Cada vez que yo abro una ventana, se va a presentar la misma en forma de pestaña en la parte superior derecha de la ventana. Con lo cual, si yo abro, por ejemplo, extracto bancario, transferencias bancarias, boletas de depósito, cada una de estas ventanas se va a ir visualizando en forma de pestaña de manera independiente, pero todas contenidas dentro del mismo contenedor visual. Bien, vamos a cerrar estas ventanitas. En una ventana, por ejemplo, en la ventana de banco, yo voy a tener el mismo despliegue que en el cliente Swing, en el cual voy a tener una jerarquía de pestañas, banco, cuenta, documento de cuenta bancaria, por ejemplo aquí, donde tengo una dependencia en el cual, por ejemplo, las cuentas dependen de un banco, ¿sí? Y los documentos de cuenta bancaria dependen de una cuenta. La jerarquía, entonces, de pestañas es la misma que el cliente Swing. En la barra superior tengo todo lo que es la gestión de esta ventana, como por ejemplo desplazarme entre registros, crear un nuevo registro, cancelar la inserción, eliminar un registro, realizar una búsqueda de registros, cambiar de modo formulario a modo grilla, adjuntar un archivo, copiar un registro, ¿sí? Etcétera, etcétera. Con lo cual, si comparamos lo que es la visualización del cliente Swing con respecto a la visualización del cliente web, del cliente de web con respecto a la visualización del cliente Swing, notamos que hay una analogía. Tenemos la misma jerarquía de pestañas y la barra de opciones, la barra de navegación, es muy similar. Adicionalmente, fueron migrados todos los componentes visuales, como por ejemplo el componente de localización o dirección. Aquí también lo tenemos, en donde se presenta exactamente la información correspondiente en este caso a dirección. De manera similar, las ventanas, por ejemplo, info, las tradicionales ventanas info, información del artículo, información de entidad comercial, también se encuentran reflejadas en la migración a LibertyWeb. Vamos a comparar con la ventana de información de entidad comercial. ¿Sí? Como pueden notar, la información a desplegar es análoga. Estas ventanas son utilizadas, por ejemplo, si yo voy a definir un artículo, voy a crear un nuevo artículo,
una vez que guarde este artículo, puedo ir, por ejemplo, a compras, y aquí tengo que especificar cuál es la entidad comercial, ¿sí?, que va a proveerme este artículo. Con lo cual, si yo hago clic en este botón, se va a desplegar la típica ventana de diálogo para seleccionar una entidad comercial. Lo cual es totalmente análogo a realizarlo en el cliente Swing. Vamos a crear un nuevo registro. Bien. Con lo cual, se mantiene la analogía de uso entre los dos clientes, ¿sí? Cabe destacar que el diccionario de datos, si nos ponemos un poquito más a nivel técnico, el diccionario de datos, digamos los metadatos, con los que se generan dinámicamente estas ventanas, ¿sí?, donde se especifican el conjunto de pestañas y el conjunto de campos que posee cada una de las pestañas, es el mismo tanto para el cliente Swing como para el cliente web. ¿Sí? Leen la misma información a ambos clientes, ¿sí? Con lo cual tenemos una única configuración visual para lo que es la definición de ventana, pestaña y campos, ¿sí? Bien. También, en lo que son informes, se ha realizado la migración, por ejemplo, aquí tengo un informe de IVA ventas, en donde yo especifico los parámetros desde y hasta, la organización, y aquí me va a visualizar los resultados, ¿sí? Este informe luego lo puedo descargar o imprimir, ¿sí?, como un PDF, o mandar a imprimir. Adicionalmente, tenemos informes del reporteador. Por ejemplo, informe de libro de caja, vamos a usar el reporteador de Libertia, ¿sí?, en el cual me permite adicionalmente guardar o visualizar como PDF, como HTML, ¿sí?, o guardar un archivo Excel. Si comparamos con el cliente Swing, vamos a notar que hay una analogía en cuanto a la visualización de datos. Este es el reporte. Ahí está, ¿sí? Con lo cual se ha migrado la lógica de informes del reporteador y la lógica de informes Jasper. Obviamente que también tenemos lo que son la ejecución de procesos, ¿sí?, en donde se especifican parámetros y se ejecuta alguna acción, ¿sí? Por ejemplo, en este caso voy a darle clic en iniciar y me va a indicar, por ejemplo, que faltan un conjunto de datos. Lo que es interesante es que las pestañas van quedando, con lo cual yo puedo ir visualizando los resultados y en función de la visualización de estos resultados, podría, por ejemplo, estar modificando datos de alguna ventana en función de la visualización de esta información, ¿sí? Bien. Para finalizar, me gustaría mostrar que se ha migrado no solamente la ventana de información de artículos, sino, por ejemplo, el visor, lo que es el visor de cuentas, ¿sí? Lo que generalmente nosotros trabajamos desde esta ventana, visor de cuentas, ¿sí? También lo podemos ejecutar desde aquí.
Y por último, yo podría, me voy a desconectar temporalmente, hacer uso de las funciones, por ejemplo, crear desde. ¿Sí? Si yo voy a factura de proveedor, lo que es la funcionalidad crear desde también se ha migrado a Liberty Web. Con lo cual, bueno, aquí tendría que fijar un pedido o no. Por suerte tengo un pedido. Hago doble clic y ahí se me va a estar visualizando todas las líneas de ese pedido. Yo puedo ir seleccionando qué líneas quiero crear a partir de ese pedido para esta factura. Y luego, al darle OK, me va a generar las líneas de facturas correspondientes a ese pedido. Esa es una migración que también se ha realizado. Como podrán ver en todos los casos, todos los que son ventanas de búsqueda, ¿sí?, también están migradas. En este caso, la ventana de información del usuario, por ejemplo, ¿sí? O, en este caso, en línea de factura, la ventana de búsqueda de un artículo, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago clic en nuevo, y ahí me va a aparecer la búsqueda de artículos. Selecciono uno, le doy OK, y eso queda seteado. Obviamente que aparecen en ese momento, por ejemplo, validaciones del modelo. Las validaciones del modelo son en común a ambos clientes, lógicamente, ¿sí? Bien, básicamente, hago clic aquí en desconectar. Básicamente ese es el resumen de la funcionalidad que tiene Liberty Web en lo que respecta a los componentes visuales, la forma de acceder y la navegación de registros, informes y procesos.